Hola, muchas bendiciones. Estamos nuevamente en este podcast de Creando Conciencia. Les recuerdo mi nombre, Natalie, desde Venezuela, y me acompaña Joana desde República Dominicana. Hola, Joana. Hola, hola Nati y a todos los que nos van a escuchar. Muchas bendiciones, un placer nuevamente estar por aquí. Hoy tenemos un tema bastante interesante y que va muy acorde con la fecha en la que estamos, y es precisamente Halloween. Aquí, por lo menos en Venezuela, hasta hace muy poco es que se ve como el auge realmente de esto, porque antes, pues solamente que sí, algunas cosas en las vitrinas, pero no era como una fiesta tan sí o sí en octubre, sino era como algo X. Creo que en Estados Unidos es un poco más cultural ese tema, no sé si allá en Puerto Rico se celebra mucho o poco, en Puerto Rico, perdón, en República Dominicana. No, si supieras que aquí eh, imitamos mucho, en verdad, como que las actividades, la cultura de otros países, pero la verdad no es como un tema tan así. Hay otras actividades que son como más cultural, pero ya esa es muy pocas las personas que la practican, pero sí hay. Y es bastante controversial, y más para los jóvenes que siempre como que quieren pertenecer a todo, quieren estar en todo. Entonces, como jóvenes y más como cristianos, este tipo de fecha genera gran controversia, que la puedo celebrar, no puedo, está bien, está mal. Y pues esa es nuestra misión el día de hoy: hablar acerca del origen de esto y lo que consideramos que Dios puede opinar respecto a esta fecha, para que nos pueda dar un poco de claridad. Es muy importante, y quiero recordarles a todos los que nos escuchan y nos ven, que, que tú puedas decir que no o que sí a ciertas cosas vaya más allá de un me lo prohíben en mi congregación, no puedo, el pastor me dijo que no, sino que realmente tú tengas un conocimiento acerca de qué es lo que tú estás rechazando o afirmando, y de lo que Dios piensa acerca de eso. Porque si lo haces porque otro te lo dice, pues no vas a tener la suficiente convicción en tu corazón para mantener esa decisión. Y puede que con argumentos otra persona te haga cambiar de opinión. Pero si estás convencido de lo que Dios piensa y conoces verdaderamente, tienes el entendimiento claro de por qué sí o por qué no algo, pues realmente nada te va a sacar de allí, porque vas a estar totalmente convencido de que tu decisión es la correcta. Y eso es lo que queremos también animarlos al día de hoy, que con lo que nosotros podamos hablar acerca de este tema, ustedes también vayan en intimidad con el Señor, y que Él les termine de confirmar o aclarar para que puedan actuar conforme a lo que Él quiere y puedan ser una ofrenda siempre, cada caminar sea de adoración para Jesús. Así que no sé si comenzamos hablando acerca del origen del Halloween. Perfecto, perfecto, me parece genial. Y precisamente este es el punto número uno, lo que son los orígenes y las conexiones satánicas de esa actividad. Y históricamente, el Halloween tiene sus raíces en el antiguo festival celta de Samhain. Esto, am, según podía estudiar, ellos marcaban como que esto era como un tipo de transición. Terminaba la temporada de la primavera y ya empezaba lo que era el otoño y el invierno. O sea, ellos marcaban como que el final ya de esta cosecha y entonces el comienzo de... Ujú. O sea, que eso nada que ver con satanismo ni demás. Era más bien Hasta como ahí. Ujú. hasta ahí, sí, hasta ese punto histórico, ¿no? Este origen no tiene nada que ver con nada satánico. Ahora, el problema ha estado ya en lo colectivo, cómo se ha ido avanzando, cómo ha ido creciendo
Y es que ya a medida que ha avanzado el tiempo, ya simplemente esto no se ha quedado en esta transición, este cambio ya en lo que es la estación del año, sino que se ha ido mucho más profundo y precisamente hoy vamos a abordar Totalmente. ya, esta unión que tiene ya ligada, digamos, prácticamente con el mismo enemigo. Entonces, ya como decíamos, esto no comenzó con la finalidad de ser una festividad satánica, nada que ver. Como le expliqué, era un tipo de actividad totalmente cultural. Sin embargo, eh, ya muchos de las personas que practican el satanismo, hablemos de satanistas o ocultistas, ellos han confesado que ya actualmente estas actividades están completamente relacionadas con el satanismo. ¿Y cómo se ha ido adentrando esto? Porque a veces nuestro problema es que no podemos hacer nada sanamente. Porque que esa celebración que yo hacía en sí no tenía ningún significado malo. Ahora, ¿dónde ha radicado que esto se ha ido más profundo y vemos la aparición de disfraces? Que yo he visto disfraces que de verdad meten miedo, unas caras rarísimas de la muerte que y disfrazan a los niños de diferentes cosas aterradoras. Entonces, todo esto abre portales, porque yo siempre digo algo, el enemigo no toma nada como ignorancia, Dios sí, Dios te la deja pasar mientras tú no sabes, mientras tú no tienes el conocimiento, pero el enemigo, aún inconscientemente, nosotros podemos estar abriéndole puerta. Y precisamente esto es lo que ha pasado con estas actividades. Y Anton LaVey, que es un fundador de la iglesia, el fundador de la iglesia satánica, él testificó y estableció, no estamos hablando pluma de burro, como decimos aquí en mi país, o sea, no estamos hablando disparate, palabra, estamos hablando en base a personas que están en el área, porque ahora mismo le mencioné a Anton La, que es el fundador de la iglesia satánica, y él relaciona la actividad del Halloween como una actividad completamente satánica. ¿Por qué? Porque allí hay ocultismo, hay ritos, hay ofrendas a los demonios y todos estos tipos de disfraces que se utilizan que no son para nada agradables. Con tan solo uno verlo, ya a uno le llega a la mente, bueno, eso no tiene nada, nada, nada bueno. Y es bueno que nosotros antes de practicar cualquier am, cultura, cualquier actividad cultural, perdón, tenemos que investigar. Y como tú decías al inicio, no porque otros digan yo debo seguir. Aquí el modelo perfecto es Cristo. Y como hablamos en el episodio anterior, ¿estás convencido o realmente arrepentido? Y quien nos da ese convencimiento de lo que podemos no hacer es Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces es bueno primero que tengamos acceso. Ya tenemos a Google ahí, tenemos bastantes fuentes de información que podemos ir al trasfondo de cualquier actividad que nosotros vamos a participar, porque nuestra vida debe ser una ofrenda agradable ante el Señor. Nosotros no fuimos creados para rendirle culto al enemigo ni a sus demonios. Fuimos creados para engrandecer el nombre del Señor. Entonces, es necesario que nosotros diferenciemos, no hagamos una separación entre lo que se ve sano y que una actividad inocente y que es inofensivo, pero puede perjudicar tu vida espiritual. No sé qué opinas tú, Nati. Totalmente. De hecho, pues nada, como hablábamos hace unos días, no podemos separar de lo secular de lo espiritual, porque realmente todo tiene una incidencia espiritual, para bien o para mal. Yo estuve leyendo un poco de esa celebración de los celtas y de hecho había la creencia que durante ese periodo de transición, el velo que separaba como los vivos de los muertos, como que era más delgado y que por eso se utiliza este tiempo en específico
para hacer ese tipo de ritos, o sea, que no es casualidad que pensaron en una fecha y bueno, puede ser tal día, no, sino que según sus creencias, esta es la fecha, digamos, adecuada, perfecta para hacer ese tipo de cosas. Em, entonces ya por allí ya había un poco de satanismo, por decirlo así, en esta actividad, aunque quizás ellos no lo celebraban de esa manera. Estuve también leyendo y quiero compartir el testimonio de una chica que se llama Denny Weaver y ella la pudieron entrevistar. Ella es ex practicante del ocultismo y ella habla de que durante este tiempo y específicamente el día de Halloween se convierte como el patio trasero de Satanás. ¿Por qué? Porque justamente este día se practica con mayor intensidad hechizos, brujería y todo ese tipo de cosas que tú y yo sabemos que no son agradables delante de los ojos de Dios. Y me llamó mucho la atención una parte de su testimonio y lo quiero compartir. Y dice, Halloween no se trata solo de dulces y disfraces divertidos, y no se pueden separar los orígenes de Halloween de Halloween. Dice, no se puede separar una festividad que fue creada para la brujería de la misma manera que no se puede tomar una tabla Ouija y decir que se usará para hablar con el Señor. La gente necesita tomar una decisión consciente de servir al Señor porque no se puede servir a los demonios y a Dios. Y me llama mucho la atención porque ella habla en esta entrevista de que aún los celtas, no sé qué tan cierto sea, pero bueno, ella es ex practicante, ella dice que aún los celtas cuando practicaban esto se disfrazaban porque en base a su creencia de que la separación entre los vivos y los muertos era muy delgada, casi que era muy fácil de entrar a uno del que los muertos entraran al reino de los vivos, una cosa así. Entonces dice que ellos incluso se disfrazaban para que los demonios no pudieran reconocerlos. Y dice que por eso son los disfraces. Y lo hacían también con hogueras, calabazas, también por lo que hablábamos del otoño, que pasaban del otoño al invierno. Entonces fíjate que Halloween, ¿qué ves tú? Calabazas, disfraces. O sea, ya por allí, aunque quizás no lo hacían del todo con esa intención de practicar rituales satánicos, pues todo estaba muy claro. Entonces, fácilmente fue tomado ahora por los que realmente practican el ocultismo para hacerlo de eso una fecha más específica para celebrarlo. Y me llamaba mucho la atención mientras estaba leyendo acerca de esto, como te decía hace rato, lo espiritual abre puertas. Entonces no podemos decir practicar el Halloween, pues celebrarlo, pero decir que no tenemos ninguna relación con eso, porque de alguna manera estamos participando y totalmente estamos, digamos, siendo partícipes, aunque no activamente, de este tipo de cosas. Y de hecho, ella dice, Jenny Weaver dice que durante su tiempo de práctica del ocultismo vivió muchos días de terror, de angustia, porque en su casa se escuchaban voces, se escuchaban ruidos que la atemorizaban. Y ella que creyó comenzar en esto como algo inocente o para defenderse, terminó siendo atormentada. Entonces, si ella aún que nos lo está diciendo de una buena fuente, no es que es una persona desconocida, una persona ajena al tema, sino que realmente estuvo allí y sabe de lo que está hablando, sabe de que en este tiempo se practica mucho y de hecho ella más abajo dice, te lo voy a buscar, dice que su vida tomó un giro espeluznante y embrujado cuando comenzó a adentrarse en ese tipo de prácticas. Y allí ella habla, en el resto del testimonio, habla de toda su experiencia antes de convertirse, cómo llegó allí y todo el daño que eso le ocasionó a su vida. Ella viene de un periodo de depresión y creyó conseguir en el ocultismo como que una salida y terminó fue de hundirse más. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que no es solamente porque somos cristianos y decimos, no, eso está mal, porque
porque tal, sino que aún las personas que estuvieron allí y practicaron el ocultismo dicen eso está mal. Allí es cada uno de los que participa puede ser presa fácil para las personas que están practicando eso de una manera inocente por como decías tú, la ignorancia. Pero en este tiempo ya no podemos estar en ignorancia, tenemos muchas fuentes de información y aunque aún no todas quieran hacerlo ver como algo malo, porque otros dicen, no, es que eso es muy radical, eso es religiosidad o legalismo, tenemos que estar conscientes de que no es así, de que realmente tiene un origen que a nosotros no nos conviene como hijos de Dios. Completamente de acuerdo, porque es que nosotros, como tú decías, no podemos separar, no podemos decir, no, lo que yo hago en mi vida normal tiene que no va a repercutir en mi vida espiritual. No es así, porque el ser humano está compuesto de tres partes: está tu alma, tu cuerpo y tu espíritu. Y Ujú, cada una de estas partes están representadas entre sí. O sea, tú no puedes decir, voy a hacer algo con mi cuerpo que no afecte mi espíritu, que no afecte mi alma, o viceversa. Voy a hacer algo con mi alma que no afecte mi espíritu o que no afecte mi cuerpo. O sea, es una relación muy estrecha que tiene cada una de esas partes. Entonces nosotros debemos estar conscientes, porque la misma palabra dice que Dios no va a dar por inocente al culpable. Y ya como tú mencionabas, hemos visto testimonios y como tú hablabas acerca de esta joven, cómo empezó todo. Quizás nada que ver, pero hasta dónde pudo llegar. Y qué bueno que pudo salir de ese lugar, la verdad, y hoy darnos un poco de luz, porque como eso también tiene que ver mucho con el mercado, o sea, el incremento de ventas y todo eso, nunca te van a decir, no, eso está mal, no, eso no tiene nada que ver con lo satánico, porque el mundo busca su conveniencia. Sin embargo, nosotros ujú. tenemos el interés de vivir una vida que agrade a Dios en toda nuestra manera de vivir. Y es muy penoso que podemos ver que incluso a los niños lo involucran en estas actividades. Unas personas, o sea, completamente inocentes, que eso es de verdad que no saben nada. Entonces ya estamos marcando algo, estamos diciéndole, mira, esto está correcto. Y eso es lo que van a hacer en sus próximas generaciones, porque eso es lo que estamos sembrando. Entonces es bueno que concienticemos y tengamos más uso de razón con lo que vamos a hacer. Y para eso estamos en el día de hoy, para que podamos entender a la luz no solo de palabras vanas, sino incluso a la luz de la palabra de Dios y de testimonio de personas que estuvieron ahí, que estuvieron mano a mano y tuvieron experiencias espeluznantes, para que hoy nosotros podamos concientizarnos y cambiar el rumbo de nuestras vidas si estamos practicando esto o estamos siendo presionados, porque muchas veces ni siquiera es porque nos gusta, sino por estar en el medio, como dicen, o por estar a la vanguardia. Sin embargo, ese no es el objetivo. Nosotros tenemos que hacer las cosas teniendo el conocimiento. ¿Mm? Eso es lo importante. Mm. De hecho, incluso se han creado festividades como para celebrar el Halloween sin que sea Halloween. No sé si has visto algo al respecto y nos puedes contar un poco. Claro, claro que sí. Y es que, sabes, hay un dilema muy fuerte entre muchos cristianos, ya que esta actividad se ha querido vender como normal, pues hay como un poco, ¿qué hago? ¿Qué puedo o no? Hay un dilema entre cómo puedo o sea, ser partícipe de estas actividades sin que esto afecte mi vida espiritual. Eso es una pregunta que muchos creyentes se hacen, porque como se vende como normal, como natural, pues estoy confundido. Inofensivo, ¿Ah?
inofensivo. Sencillo, exacto, inocente, se ve normalito, que ay, esos son simples disfraces, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, eh, no caemos al mismo punto, no podemos decir que eso no puede afectarte si participas en este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque es que te involucras, ¿m? Ya entras a un terreno que no es el tuyo, hablando ya entre la diferencia que hay en los caminos de Dios y los caminos del mundo. Ya tú entras que no te pertenece, ya completamente sales de la cobertura de Dios para entrar en el terreno del enemigo. Entonces, eh, la palabra de Dios es clara y está en contra de todas estas prácticas. Y lo podemos ver, por ejemplo, en Deuteronomio 18, de su versículo 9 al 14. Ahí nos advierte sobre la participación, o sea, la palabra de Dios está en contra de toda participación con hechicería, la adivinación y cualquier otra práctica oculta. ¿Por qué? Porque estas son abominaciones hacia Dios. Y precisamente hay muchos términos que podemos ver que lo podemos relacionar con este tipo de cosas. Dulce o truco, ese es un tipo de vocabulario que usan, ¿no? Ujú, Aunque se oye sencillo, aunque se oye como algo inocente, pero te está hablando de truco. Cuando se habla de truco, te está hablando de hechicería, de cosas de magia y todo eso. Entonces, podemos ver que la palabra de Dios está apta para cualquier actividad, para cualquier cosa que nosotros nos sintamos un poco perdidos, porque aunque como lo podemos ver simplemente así a lo llano, pero tiene relaciones con cosas que abominan a Dios. Y si hay algo que Dios, oye, aborrece, abomina, es todo lo que tiene que ver con la hechicería, con la brujería y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque estás diciendo, bueno, hay alguien más por encima de ti, Dios. Yo creo en alguien que tiene más poder que tú. Estás dejando a Dios en otro lugar y te estás yendo detrás de otros dioses de una u otra manera. Entonces, eso no es lo que Dios quiere. También en Efesios 5:11 nos habla de que nosotros no podemos participar en las obras de las tinieblas, más bien debemos reprenderla. Y todo eso, como hemos en el transcurso de nuestra conversación, hemos podido ver de satanistas y personas que han estado involucradas en esto, que estas son obras de oscuridad. ¿Mm? Incluso personas que hacen totalmente. sacrificios y no para Dios, porque, o sea, Dios no quiere la muerte, Dios no quiere derramamiento de sangre, ya eso quedó allá en el Antiguo Testamento y todo esto. Sin embargo, no, vamos a traer un poco de luz, otras alternativas que podemos usar como creyentes en lugar de usar estas prácticas. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, podemos promover lo que son las actividades de oración, de alabanza. Incluso yo estaba pensando, por ejemplo, como utilizan mucho a los niños en la iglesia o incluso en el altar familiar, en el culto familiar, pueden utilizar disfraces de personajes bíblicos. ¿Mm? Pon a tu niño, disfrázalo de David, un disfraz al otro de Goliat y hagan, qué sé yo, ilustren las historias de la Biblia. Y yo te aseguro que eso va a ser de bendición. ¿Por qué? Porque como entendemos, la Biblia sí es la palabra de Dios, pero a veces para los niños es como un poco, tú sabes, porque no tienen ese conocimiento. Entonces es bueno que como padres pues se usan estrategias para sembrar, para, como dice la palabra, instruir al niño, hacer este tipo de actividades, vestirlo de diferentes personajes. ¿Cuál es tu personaje favorito? Vístelo como su personaje favorito. Hagan preguntas y respuestas bíblicas. ¿M? O sea, hay muchas alternativas que podemos usar y no utilizar este tipo de actividades, darle prioridad al Totalmente. perdón, a la adoración. Y esto es maravilloso porque eso es lo que Dios quiere para con nosotros. No sé qué dices tú, Nati.
Sí, excelente. Y bueno, mientras tú hablas, se me venían muchas cosas a la mente. Voy a tratar como de organizar. Es que la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y la santidad no es algo que nosotros podamos ganar o que le podamos añadir o quitar algo. La santidad es reconocer que somos un pueblo apartado. Por lo tanto, estamos apartados, somos diferentes a lo común. La palabra dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces no podemos querer como que inmiscuirnos en ese tipo de actividades que sabemos que no agradan a Dios y al final decirle, Señor, te adoro con mi vida porque es totalmente opuesto una cosa de la otra. El Señor no puede ser burlado. De hecho, han surgido distintos tipos de fiestas o prácticas como para querer hacer Halloween sin que se llame Halloween. Y una de estas es las fiestas que se llaman Harvest Festival. No sé si has escuchado acerca de eso. Tienen prácticamente el mismo origen que el Halloween. Es como una reunión de acción de gracias para marcar el final del otoño y hacer ese servicio. Pero entonces se vienen a inmiscuir otro tipo de cosas como los disfraces, lo que tú hablabas del el dulce truco. Hay unas cosas que se llaman truck or treat, que es como que el dulce o truco, pero en lugares controlados para que los niños puedan estar por allí sin que corran ningún tipo de peligro. Pero al final, o sea, su esencia sigue siendo la misma que el Halloween, que no difiere en lo absoluto, solamente le estamos cambiando el nombre. Y pues el Señor conoce la intención de nuestro corazón, así que tú le puedes cambiar el nombre, le puedes cambiar las calabazas, le puedes cambiar los disfraces y todo, pero Él realmente sabe para qué está haciendo eso. Y nosotros no tenemos que ser imitadores de las cosas del mundo, porque aunque todos los es lícito, no todos nos conviene. Nosotros tenemos que estar conscientes de que cada cosa que nosotros hagamos tiene que ser en santidad y para honrar al Señor. Entonces, este tipo de actividades que parecen, como hablábamos hace rato, inofensivas, sin problemas, pues terminan siendo más perjudiciales porque, aparte de que estamos celebrando el Halloween, entonces queremos engañar también al Señor. Entonces, imagínate lo delicado que es esto. Y, no sé si recuerdas lo que te hablaba hace rato del ejemplo que estaba dando la chica del testimonio, que habla de que no podemos tomar una tabla de Ouija y decir que vamos a hablar con Dios. Y cuando hacía eso, cuando yo pensaba en todo esto, pensaba en cómo se abren las puertas en lo espiritual. Y decía, no sé si pasa en tu congregación, pero a veces al final de un mensaje, al final de una prédica, siempre te dicen, bueno, si los que quieren aceptar al Señor como su Salvador, pueden pasar por acá y tal. Y quizás es una persona que ha ido por primera vez y escuchó eso y pasa, pero no sabe, no conoce todas las implicaciones que trae el aceptar al Señor. Sin embargo, habla la oración y dice la oración y a partir de allí, pues abre una puerta y el Señor empieza a glorificarse en su vida, empieza a transformarla. Creo que así mismo pasa con el Halloween. Aunque tú no tengas mucho conocimiento, ya estás abriendo una puerta y no es precisamente para algo bueno. Y precisamente, sí, y era como hablábamos ahorita, eh, todo comienza así de manera inocente, de manera muy llamativa, porque el enemigo es muy astuto y él no va a venir de manera aburrida, no va a venir de manera que tú sepas que es algo malo. Él va a querer, como dice la palabra, disfrazarse de ángel de luz, de traerte estas actividades de manera piadosa, de manera bondadosa. Pero sin embargo, todo lo que hay detrás es muy diferente. Es muy distinto, porque él nunca va a venir de la manera que él es. No va a venir con cachos, no va a venir de color negro ni nada de eso. Él va a buscar la manera más sutil para poder lograr engañarnos. Entonces es muy bueno que nosotros identifiquemos y hagamos una introspección y analicemos cuál es el objetivo por el cual estamos haciendo estas cosas.
¿ah? Y que en lugar de promover estas actividades, promovamos la búsqueda a Dios, en la presencia de Dios, a la oración, a la lectura, a hacer actividades que alimenten el espíritu, porque yo analizaba y al final de todo este tipo de actividades, ¿cuál es el fruto que le deja al espíritu? ¿Cómo se siente la persona luego de hacer estas prácticas inofensivas? ¿Cómo se siente en su interior? Porque dice que el ladrón viene o sea, el enemigo viene a matar, a hurtar, a destruir, pero que Cristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Dios no viene para engañarnos, ni para envolvernos y hacernos entender una cosa y luego salir con otra. Todo esto de los disfraces, o sea, es completamente un engaño, completamente ese patrón es, es diseñado completamente por los planes de la tiniebla. Y nosotros tenemos que despertar, porque lo que quizás no entendemos que es algo que tiene mucha repercusión en nuestra vida espiritual, puede ser que sí, y de manera a una escala muy grande. Entonces, es bueno, primero que nada, educarnos y concientizarnos sobre el trasfondo de estas actividades, tener pendiente, y ya como hemos hablado el inicio de todo esto, qué pasó, cuál es el objetivo, en qué me beneficia, cómo me siento. Es bueno concientizarnos y también ir a la presencia de Dios y hablar con Él, porque Dios está abierto a todo público, todos tenemos acceso a la presencia del Señor y interrogarle y sobre todo escudriñar la palabra, porque ahí podemos encontrar todo para cualquier tipo de situación. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es infalible. Entonces, es bueno que nosotros tomemos conciencia y no hagamos las cosas a la ligera porque está en tendencia, porque está en cultura, porque otros lo hacen. No, tenemos que hacer las cosas por convencimiento. Tenemos que hacer las cosas porque realmente entendemos lo que significa, porque tiene un sentido, porque tiene un provecho. No podemos hacer las cosas simplemente porque, bueno, la voy a hacer porque ya la hice y simplemente ya, esto quedó ahí, ¿no? Las cosas la tenemos que hacer con un significado y como decía Nati ahorita, tenemos que saber cuál es la intención del corazón, porque Dios evalúa mucho esto. Dios evalúa la intención del corazón y es bueno que nosotros analicemos por qué estamos haciendo las cosas, qué nos mueve, ¿Mm? qué hay detrás de todo esto. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque nuestra vida, las obras que hagamos hacia lo natural, cualquier obra que hagamos, tiene una repercusión en el mundo espiritual, ¿no? Porque está el mundo físico, pero también está el mundo espiritual. Y nosotros tenemos que tener pendiente eso, que todo lo que hagamos, dice la palabra, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar, eso va a cosechar. Entonces es bueno que nosotros analicemos y entendamos que nuestra vida espiritual es la vida más importante, pero no está desligada de nuestra vida física. Hay una relación muy estrecha entre ambas. Y como hablaba ahorita Natalie acerca de esta otra actividad que era el Harvest Festival, que, o sea, básicamente es lo mismo, solamente el nombre cambiado, como ya decía, y esta es una alternativa que se utilizaba, o sea, se utiliza para básicamente hacer lo mismo. Entonces, nosotros tenemos como seres humanos que analizar y tener pendiente
que Dios evalúa, como dije ahorita, la intención del corazón, por qué hacemos las cosas y todo lo que nosotros hagamos que sea para edificar nuestra alma, para honrar al Señor con todo lo que hacemos. Y estaba leyendo aquí que dice, el problema con Harvard Festivals y otras alternativas cristianas a Halloween es que a menudo se centran en cambiar la superficie, como los disfraces y la decoración, sin abordar las cuestiones más profundas de la participación en una celebración con orígenes cuestionables. En esencia, puede ser una forma de sincretismo, que es intentar combinar aspectos de la cultura secular con la fe cristiana de una manera que no siempre honra los principios bíblicos. Y ya como decía Natalia ahorita, algunos cambios, ligeros cambios, pero el trasfondo, eh, el objetivo final es el mismo. Eso no honra en nada al Señor, porque está basado en la misma estructura de Halloween. Entonces, de nada sirve el cambio de los disfraces y todo esto si el significado sigue siendo el mismo. Entonces es bueno que concienticemos y no hagamos las cosas por hacerlo, sino más bien entendiendo que todo esto tiene repercusiones y debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos porque el enemigo es muy astuto y en este mundo tan moderno, tan avanzado, hay muchas. Yo leía una frase que decía que si el enemigo no puede destruirte, va a intentar distraerte. Y si se fijan, en ello hay muchas distracciones. Por ejemplo, en mi país, aquí en República Dominicana, se celebran muchísimas cosas. O sea, el día de esto, día del otro, día de aquello, muchas actividades en el año. Y yo entiendo que todas esas son distracciones, aparte claro de lo cultural y todo esto, pero hay muchas distracciones porque el enemigo es muy astuto y siempre va a venir con un tema nuevo. Pero al final, yo digo algo, al final podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, discernir las cosas que vienen directamente de las tinieblas. ¿Por qué? Porque si analizamos la estrategia del enemigo siempre es la misma. ¿Cuál? La mentira y el engaño. Él cambia el disfraz, él cambia la máscara, él cambia eh, la, la máscara, o sea, él cambia la carátula, él cambia lo que se ve, pero el fondo, la estructura, la idea principal siempre es el engaño, siempre es la mentira. Y precisamente el Halloween no tiene ningún significado de verdad, desde los disfraces hasta todo. O sea, todo es un engaño, toda esa inocencia que se ve, que no es nada, pero en el fondo sí sabemos que tiene un significado espiritual y es bueno que despertemos y abramos los ojos. Entonces, finalmente ya, eh, aunque el Halloween se ve como una actividad inofensiva y lo hemos repetido mucho, la verdad creo que muchas veces ya hemos repetido esa palabra, pero es que es real. Esto se tiene como una actividad así normal y se quiere vender como normal, como inocente, pero no lo es. Así que tú que nos vas a mirar en cualquier lugar donde estés, esto no es natural, esto no es así superficial, hay un trasfondo espiritual detrás de todo esto. Entonces, esta actividad podría repercutir en nuestra vida espiritual. Y nuestro mensaje, nuestro objetivo con esta primera parte de este episodio es que tú puedas entender que no todo lo que se vende como natural, como normal, lo es.
¿m? Que no todo lo que está en tendencia es sano, que el enemigo va a tratar de engañarte y va a buscar cualquier alternativa para lograrlo, porque él es astuto, que el Señor lo reprenda. Entonces, en conclusión, aunque esta celebración se vea culturalmente inofensiva, no lo es. Ello hay un trasfondo. Y dice aquí que la adopción por parte de grupos satanistas y ocultistas sugieren que hay más en juego espiritualmente. Para aquellos que buscan honrar a Dios en todas sus acciones, es importante considerar las implicaciones espirituales de participar en esta festividad. Así que te hemos hablado hoy en base a la palabra de Dios primeramente, luego en base a historia, a el origen de todo esto. Y también has escuchado testimonio de personas que han estado en ese mundo. Así que no tienes excusa. Entiende que el enemigo siempre va a buscar la forma de engañarte, la forma de entretenerte, la forma de distraerte, pero tú, en el nombre del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, puedes tener la capacidad de salir de esa creencia y sobre todo de no usar a tus pequeños para este tipo de actividades porque lo estás involucrando, lo estás marcando y ellos por consiguiente también van a marcar su generación con esto. Así que es nuestro deseo con esta primera parte de este episodio de que hayas podido tener con la ayuda de Dios una luz, si estaba confundido aún siendo creyente o si no eres creyente y estaba en esta práctica, te invito a que trates de dejar eso a un lado porque en nada va a beneficiar tu alma. Esto no es una actividad meramente normal. Hay un trasfondo espiritual detrás de todo esto. Así que por favor, trata de salir de ahí lo más pronto posible. Ya has escuchado ese testimonio de esta chica. También hablamos de este fundador de la iglesia satánica y todo esto. Así que, óyeme, tienes que despertar. Wake up, please. Es necesario que despertemos de ese ensueño porque el enemigo es astuto y ya estamos en los tiempos finales. Y hay muchas cosas disfrazadas de bondad, disfrazadas de belleza que en verdad no lo es. No te escuchas. Es importante recordar que va a haber un momento en que vamos a dar cuenta por cada cosa que hagamos, por cada cosa que digamos, incluso por lo que pensemos. Entonces es importante que podamos reflexionar acerca del por qué hacemos las cosas y como tú bien lo decías, honrar al Señor siempre, desde el minuto uno de nuestro día, siempre teniendo la mente de Cristo, viéndolo a Él como nuestro ejemplo, y no dejarnos engañar ni seducir por el mundo, porque son cosas que no nos dan ningún provecho, como lo mencionabas, no nos edifican, nuestro espíritu no se edifica con eso, el Señor no es glorificado con eso. Entonces, tengamos suficiente discernimiento para poder ver todas estas cosas. Y sobre todo, estén muy pendientes porque nos falta la parte 2 y la parte 2 está aún más interesante. Sí, vamos a hablar de todos estos elementos que se utilizan, de las calabazas, todo esto, todo lo concerniente a estas prácticas, ya vamos a estar tocando en la parte número 2 para que todavía tengamos un poquito más de luz. Si le falta Por un si dudan todavía. si le falta un poquito, ¿verdad? Ya este va a ser como la gota que va a rebosar el vaso del conocimiento, porque muchas veces perecemos y hacemos cosas por falta de conocimiento quizás, pero no vas a tener excusa, porque te
te traímos hoy la parte uno y traímos y te vamos a traer la parte 2. Así que Natalie y yo, cuando vayamos al cielo, y tú le quieras decir al Señor de que, ay no Señor, yo nunca tuve a nadie que me dijera, ahí vamos a estar nosotras allí, vamos a decir, Señor, nosotros hablamos de eso. Totalmente, totalmente. Y si ustedes han pasado por alguna situación parecida, cuéntenos en comentarios cómo hacen en sus congregaciones para tratar todo este tema de Halloween. Cuando hablabas hace rato de todas las alternativas, nosotros, hace como 2 años, hicimos también, tomamos esta fecha. Generalmente acá siempre se hace una fiesta de disfraces y todo eso. Y recuerdo que el 31 caía lunes y las fiestas eran todos los sábados. Pues nosotros hicimos el sábado un concierto y lo llamamos Resurrection Fest. Y Wow. decíamos, bueno, mientras allá afuera todo el mundo está celebrando la muerte, está celebrando ese tipo de cosas, nosotros acá celebramos a Cristo, celebramos que Él vive, que Él resucitó. Y fue bastante lindo y fue muy bonito ver bastantes jóvenes allí, que como que el Señor lo utilizó esto para que dejaran de ir a una fiesta o que dejaran quizás de que un amigo les dijera, "Ven, tal", y pudieran unirse y celebrar la vida de Cristo. Entonces, eso puede ser una de las alternativas. Lo importante es que glorifiquemos al Señor y no nos mezclemos con las tinieblas, no nos mezclemos con nada de la oscuridad, de lo que tenga que ver con Satanás, porque ahí estamos perdidos, ese no es nuestro terreno. Así que bueno, excelente poder hablar contigo, Giovanna, acerca de esto y nos vemos en la parte 2. Sí, nos veremos, así que los esperamos en la próxima parte. Ha sido un placer, de verdad. Como siempre, estos episodios están cada vez más interesantes, así que no se pierdan la segunda parte. Y debajo vamos a tener las redes para que si no nos han seguido nos sigan. Y si nos sigan, por favor, comenten. Así que muchas bendiciones. Chao.